Durante la fase de lactación no vimos diferencias en la movilización de reservas corporales entre los grupos. O sea, aquí sí que ha sido establecido, ¿no?, durante muchos años que cerdas con un mayor nivel de reservas en el momento del parto tienen como menor capacidad de ingesta y, por tanto, una mayor movilización de reservas. Sin embargo, no está descrito el umbral por encima del que se produce esta movilización y puede ser también que haya cambiado en los genotipos actuales. Hola a todos y bienvenidos al Porcicast. Soy Joan Luis Ars y hoy voy a ser vuestro anfitrión. Hoy tenemos la suerte de contar con una compañera y amiga con la que trabajo y que hace ya tiempo que conozco, que nos va a hablar de un tema muy interesante. Muy buena, María José. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy bien. Yo tengo la suerte de conocerte desde hace ya mucho, pero quizás hay alguien que nos oiga y que no te conoce. Por favor, preséntate. Ok, en primer lugar quiero agradecer a Porcicast por la invitación para hablar de un tema que me apasiona y que ha sido el foco de mi trabajo durante los últimos años con motivo de mi tesis doctoral. Yo soy doctora en veterinaria por la Universidad de Murcia, tengo un máster en análisis de datos y business intelligence y ahora estoy cursando otro en gestión y dirección de proyectos. Mi carrera profesional empezó como veterinaria de una granja de reproductoras y como responsable de un centro de inseminación. Ahí adquirí experiencia y, bueno, experiencia suficiente, ¿no?, para luego trabajar como investigadora en una empresa de I+D, aquí también en Murcia, donde he desempeñado la labor durante más de 8 años en el diseño experimental, en la ejecución y planificación de las tareas de campo, en el análisis de los datos y luego la elaboración de informes científico-técnicos. Esta etapa me dio la posibilidad de hacer una estancia postdoctoral en Dinamarca, donde he colaborado con 2 grupos de investigación que centran su actividad investigadora en el periparto. Actualmente me desempeño en GISAP como directora de proyectos en el Departamento de Gestión de Proyectos de la empresa, donde estoy desarrollando 2 proyectos, uno de bioseguridad y el otro, bueno, de generación de cuadros de mando para toma de decisiones informadas. Y bueno, eso es todo. No es poco ni mucho menos. Yo he de decir, ya que te conozco bien, que eres una de las personas más metódicas que conozco en todo el tema de la investigación y de los datos, que nos llevas a todos finos con que las cosas se tienen que hacer bien, se tiene que tomar bien y hay que pasar bien la información. Sí, la verdad que sí, que esa parte sí la llevo a A rajatabla. rajatabla. Hoy vamos a hablar de una parte que yo sé que es un tema que sé que fue una parte fundamental de tu tesis y es el tema de las primalas, bueno, más que las primalas, de qué pasa en ese primer parto, en esa primera gestación en las cerdas. O sea, todo el tema de alimentación, gestión del magro y de la grasa, que es un tema que generalmente en producción no hacemos una diferenciación o quizá no las diferenciamos tanto como deberíamos y bueno, como bien nos van a explicar y como yo creo también, hay mucha diferencia entre una cerda ya de segundo, tercer parto o demás que está completamente desarrollada frente a una primala. Sí, efectivamente. Al final, bueno, siempre nuestro objetivo es llegar al número de cubriciones y algunas veces se nos pasa por alto que tenemos que cubrir una cerda con un peso óptimo, ¿no? Entonces nosotros lo que queríamos ver, ¿no?, era qué efecto tiene cubrir a una cerda de bajo peso. O sea, el principal objetivo era ese, ¿no? Evaluar el efecto que tenía el peso a la primera cubrición sobre los parámetros productivos de la cerda en su primer y siguiente ciclo. También vimos cómo evolucionaban las reservas corporales en función de ese peso, ¿no? Bueno, pues al final en una granja de nueva construcción, o sea que teníamos cerdas nulíparas todas las que queríamos, pesamos todas las cerdas cuando acababan su tratamiento de sincronización. Nosotros le dábamos el tratamiento de sincronización con un doble objetivo, ¿no? Asegurar, por un lado, asegurar que se adaptaran a Vox y por otro lado, que tuvieran
un número de cubriciones objetivo por semana, o sea, asegurar un número de cubriciones semanal. Entonces, una vez que teníamos todos los pesos, hicimos como un estudio retrospectivo, ¿no? Agrupamos a las cerdas en función del percentil 30 y el percentil 80, es decir, agrupamos las cerdas más pequeñas, el 30% de las más pequeñas, las cerdas medianas serían las que se quedaban en torno al 50% posterior y luego un 20% de las cerdas más grandes. Se nos quedaban 3 grupos de peso. Hicimos lo mismo con la edad, porque la bibliografía marcaba que el efecto de la edad sobre los parámetros productivos. Es una dicotomía general siempre que tenemos, el tema de la edad y del peso, que es más importante. Efectivamente. Entonces lo que hicimos fue pues, estudiar las mismas variables, pero incluyendo el efecto peso, el efecto edad y luego la interacción. Entonces, en nuestro caso, con nuestros datos y nuestras condiciones de estudio, no vimos un efecto de la edad, por lo que decidimos quitar ese efecto del estudio estadístico y enfocar todo el análisis en base al peso, ¿no? A los grupos de peso. Cuando hicimos el análisis, bueno, pues por un lado estudiamos la evolución de las reservas corporales y por otro lado los parámetros productivos del primer ciclo y los parámetros productivos a lo largo de la vida productiva de la cerda y finalmente también hicimos un análisis de los parámetros hormonales, ¿no? De las hormonas, de algunas inmunoglobulinas y algunas hormonas como la progesterona. Entonces vimos que efectivamente el peso tenía un efecto sobre la evolución de las reservas corporales. Entonces las cerdas más pequeñas tenían una mayor deposición de grasa en comparación a las cerdas más grandes. Sin embargo, ni las cerdas pequeñas ni las cerdas medianas alcanzaron el peso óptimo en el momento del parto, el que está descrito por la bibliografía como un peso óptimo, que sería en torno a unos 210 kilos. También vimos que en cualquiera de los grupos, a partir del día 60, se daba una movilización de tejido magro, cosa que nos llamaba la atención porque en principio los requerimientos nutricionales con las características del pienso y con el volumen, la cantidad de pienso que se le daba, en principio estaban cubiertos. Durante la fase de lactación vimos que las cerdas más grandes movilizaban más grasa, o sea que había un efecto del peso sobre la movilización de tejido graso durante la lactación y que la movilización de tejido muscular era similar. O sea que ya vemos como el peso, ¿no? Algunas veces que nos pensamos, oye, pues nos están saliendo cerdas muy delgadas de la paridera, no estamos llegando a la condición corporal óptima, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que el peso con el que cubrimos a la cerda en la primera cubrición ya va a tener una repercusión sobre este nivel de reserva. Luego evaluamos los parámetros productivos y vimos que evaluamos el porcentaje de cerdas que salían en celo desde que se terminaba el tratamiento con Regumate durante la primera semana, o sea, el porcentaje de cerdas que salían en celo en esa primera semana post-tratamiento, y veíamos que las cerdas pequeñas pues salían peor en celo. O sea, teníamos un mayor porcentaje de cerdas que se quedaban sin ser cubiertas esos primeros 8 días en comparación con el grupo de cerdas grandes. Y la tasa de eliminación en primer ciclo también estaba influenciada por este peso al destete, ¿no? O sea, perdón, por este peso a la primera cubrición. Teníamos casi 9 puntos más de tasa de eliminación en el grupo de cerdas pequeñas que en el grupo de cerdas más grandes. No, que me resulta muy interesante una de las cosas que has comentado, que es el tema de la pérdida de la movilización de tejido a partir del día 60 de gestación. O sea, porque es cierto que puede tener cierto sentido, o sea, el requerimiento de la cerda ahí aumenta un pelín más tarde, pero bueno, al haberlo agrupado se entiende, porque los requerimientos de los fetos a nivel proteico sobre todo son mayores y tal. Y también es cierto que los piensos de gestación normalmente están pensados ya para una cerda adulta. Entonces, en este caso, muy probablemente se junta el requerimiento de esos fetos de proteína y el propio requerimiento de la cerda para su propio crecimiento. O sea, efectivamente. Es muy interesante que realmente parece significativo que deberíamos plantearnos esos requerimientos proteicos de la cerda diferente a una cerda adulta.
Sí, pues efectivamente ahí veíamos como a partir del día 60 de gestación había como un punto de inflexión. Nosotros quiero destacar también que las mediciones le hicimos mensualmente. Las hicimos o sea, el día 0, el día 28, 60, 90 y 110. Probablemente si hubiéramos metido una medición intermedia podríamos ver un efecto más claro, pero sí que a partir del día 60 ya se veía ese punto de inflexión. Bueno, y luego pues vimos también, ¿no? Que las causas de eliminación, bueno, coinciden con la bibliografía, ¿no? Que al final pues hay un alto porcentaje de cerdas que se eliminan por fallo reproductivo y aquí pues nos salía el mismo resultado. Cuando evaluamos el intervalo este de celo, también teníamos un efecto. Las cerdas más pequeñas tenían intervalos de este de celo más prolongados, ¿no? Lo que llamamos el síndrome del segundo ciclo. La cerda ya empieza a tener fallos reproductivos, también puede estar influenciado por el peso de la cerda en el momento de la cubrición. Ahí en ese síndrome del segundo parto hablamos siempre, como muy bien dices, de esos días improductivos y también luego de peores camadas de segundo parto. Efectivamente, sí. Nosotros evaluamos luego cómo era la productividad de la cerda a lo largo de su vida y efectivamente, ¿no? En este primer ciclo tenía un mayor número de lechones nacidos totales, la cerda de mayor peso, que coincidía también con la productividad a lo largo de su vida, ¿no? O sea, también ese lechón que producían de más se mantenía durante toda la vida productiva de la cerda. Eso también coincide con la bibliografía, ¿no? Hay autores ya que te dicen que el rendimiento productivo de la cerda en el primer ciclo va a marcar la vida, el rendimiento productivo posterior, ¿no? Efectivamente fue lo que nosotros también observamos en este ensayo. Cuando evaluamos el porcentaje de cerdas a tercer ciclo, o sea, el porcentaje de retención y el porcentaje de cerdas que producían más de 40 lechones, ambos son parámetros que están establecidos, ¿no? O sea, es bien conocido que son dos de los parámetros que miden la rentabilidad de la cerda. También vimos que había un efecto. A nivel económico probablemente sean los que más te digan esa rentabilidad de esas cerdas. Efectivamente, pues el peso de la cerda también o sea, también tenía un efecto, ¿no? En esos dos parámetros. Al final, creemos, ¿no? Que esa cerda con mayores reservas, con un mayor peso a la cubrición, es capaz de manejar mejor el estrés y los requisitos fisiológicos tanto de la productivos como de crecimiento, ¿no? Son más capaces de manejar todos esos requerimientos nutricionales. Claro, como comentábamos, si a partir de día 60 ya estamos entrando en un déficit, pues claro, si esa cerda tiene más reservas, muy probablemente podrá afrontarlo mejor que esa cerda que llega ya sin reservas y que en el momento de se ve un déficit no tiene de dónde tirar. Efectivamente, así es. Esto, desde luego, nos da tanto a los nutrólogos, como en mi caso, pero también desde producción, una ventana muy amplia con la cual trabajar. O sea, sabiendo esto, desde cambios nutricionales hasta cambios en la cantidad de pienso, hasta valorar muy posiblemente hacer diferentes piensos. Abre un mundo muy interesante. Sí, al final estos estudios aplicados, ¿no? Porque al final creo que es ciencia aplicada, ¿no? Sí, sí, porque no olvidemos que fue en una granja de producción, sí que es cierto que Sí, una granja comercial, totalmente. la granja, su principal objetivo no era la prueba. El principal objetivo de esa granja era sacar lechones. Efectivamente, ¿no? Que ya aprovechamos, ¿no? Que teníamos gran volumen de cerdas y que podríamos hacer el ensayo en poco tiempo, ¿no? Porque otro de los hándicaps, ¿no? Trabajar con cerdas, que necesitas gran volumen de cerdas y luego, pues son estudios que son muy prolongados en el tiempo, ¿no? Necesitan muchos recursos y algunas veces son difíciles de plantear por los recursos, ¿no? Porque no tienes recursos suficientes. Entonces, bueno, pues al final fue aprovechar la oportunidad para hacer este ensayo y fíjate, la de conclusiones que sacas, ¿no? O sea, está genial. Porque es verdad que lo lees, la bibliografía pues ya te lo dice, ¿no? Pero ya poder constatarlo, ¿no? O sea, hacerlo tangible con tus datos es como un plus. Al final está genial, ¿no? Y a nivel hormonal no vimos grandes diferencias. Yo creo que aquí como lecciones aprendidas es que nosotros tomamos muestra el día 110 de gestación y yo creo que la gran variabilidad individual en los biomarcadores, ¿no? Biomarcadores y a nivel de parámetros productivos, hay muchísima variabilidad, ¿no? Te hace que
sea necesario plantear estudios de tipo longitudinal, no estudios transversales en un momento concreto, sino más un estudio que lleve diferentes mediciones dentro de la misma cerda y que te permitan tener en cuenta el efecto individuo. Yo creo que aquí nos faltó esa parte y de cara a otros estudios creo que plantearía más estudios de tipo longitudinal en el que se tomen diferentes muestras a lo largo del tiempo y ver cómo evoluciona los diferentes biomarcadores en función del efecto cerda, ¿no? Además, ahí la bibliografía no es tan amplia como a nivel de productivos, o sea, es más difícil asociar una base porque, como bien decías, uno de los problemas de las cerdas, de hacer estudios en cerdas, son los recursos y es el tiempo que tienes, pero otro también muy importante, y que ya lo has dicho, es la variabilidad individual, o sea, al final, pese a que la genética cada vez va más igualada, etcétera, pero seguimos estando trabajando con animales, como decimos siempre, no hacemos tornillos, y cada animal es literalmente de su padre y de su madre y nos da los problemas que nos tiene que dar. Entonces, a nivel de productivos, probablemente, habiendo mucha variabilidad, la base de datos que puede tener cualquier empresa o que incluso puede haber de nivel bibliográfico es mucho más grande porque hay muchos más estudios y es más fácil de hacer ese estudio a nivel de medir productivos que a lo mejor los recursos que consume, como bien decías, hacer un estudio ya solo transversal ya es un gasto importante y es complicado. Imagino que uno longitudinal para tener una buena base bibliográfica lo complica mucho más. Luego, por supuesto, y luego pues también el coste, ¿no? O sea, al final ya no solo el recurso de tomar la muestra, sino luego el coste que conlleva, ¿no? Pero al final son las limitaciones económicas lo que hacen que lo puedas hacer o que no lo puedas hacer. Es más fácil convencer a alguien de que contar los lechones y pesar los lechones es importante que de que qué nivel de progesterona tiene la cerda, si es importante o no. Es más fácil de vender lo otro. Sí, sobre todo cuando hablamos de un productor, ¿no? Al final es como que lo vemos menos. Sí, no, pero a un productor obviamente, pero creo que incluso en una universidad o en un estudio es más fácil luego eso, que es más común y que tienes más para comparar al final, es la pescadilla que se muerde la cola. Como tienes más bibliografía como en la que comparar, decides estudiar eso para poder luego sacar las conclusiones mejor. Entonces, pero sí que es cierto que sería muy interesante poder hacer ese estudio longitudinal. Sí, 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 totalmente. Y bueno, pues en cuanto a las conclusiones, ¿no? Es que efectivamente el peso tiene un efecto sobre el rendimiento productivo de la cerda posterior, que las cerdas cubiertas por debajo de 135 kilos van a tener un menor rendimiento productivo en su primer ciclo y en los siguientes ciclos a lo largo de su vida productiva, y que el peso puede ser un indicador temprano, ¿no? Del éxito productivo posterior de la cerda. A raíz de ahí, de ese estudio, ¿no? Que veíamos cómo el peso de la cerda tenía un efecto sobre la evolución de las reservas corporales, y teniendo en cuenta que uno de los problemas, de la problemática que tenemos es el estado en el que, o sea, el estado catabólico en el que entran las cerdas durante la fase de lactación, hace que nos planteemos, ¿no? El tema de la recuperación de las reservas corporales durante el primer mes de gestación. Y que, bueno, que al final creo que es el mejor periodo a nivel fisiológico, creo que sería el mejor periodo para recuperar reservas, sobre todo en las cerdas del primer ciclo que todavía están creciendo, ¿no? Porque al final seguramente sea el periodo de la gestación en el que menores requerimientos nutricionales para reproductivo, o sea, para reproducción, tiene la cerda. Entonces, pues planteamos una prueba en la que evaluamos 3 niveles de alimentación, 2,5 kilos y luego una suplementación, ¿no? O sea, añadir a mayores, ¿no? Un 30% y un 50% del nivel de alimentación y ver cómo evolucionaban las reservas corporales igual a lo largo del ciclo productivo y qué repercusión tenían sobre los parámetros productivos. Aquí pesamos todas las cerdas el día de que mostraban celo y en función del peso de la grasa y del magro se hicieron tres, o sea, se asignaron de forma aleatoria a uno de los 3 grupos, de forma que los 3 grupos, por supuesto, quedarán con las mismas medidas, ¿no? De peso, de grasa y de magro. Aquí utilizamos un total de 130 cerdas, en el que también pues tomamos muestras de sangre y
pesamos a las cerdas durante todo el ciclo y vimos cómo evolucionaban las reservas corporales. La única diferencia en el manejo fue durante el primer mes de gestación, que se asignó el nivel de alimentación en función del grupo de tratamiento, y luego el manejo fue similar entre grupos, tanto durante la mitad final de gestación como durante la lactación. Y bueno, pues aquí también vimos, ¿no?, que las cerdas con un mayor nivel de alimentación, como es lógico, pues tuvieron una mayor deposición de reservas corporales durante la gestación. Sin embargo, durante la fase de lactación no vimos diferencias en la movilización de reservas corporales entre los grupos. O sea, aquí sí que ha sido establecido, ¿no?, durante muchos años que cerdas con un mayor nivel de reservas en el momento del parto tienen como menor capacidad de ingesta y, por tanto, una mayor movilización de reservas. Sin embargo, no está descrito el umbral por encima del que se produce esta movilización, y puede ser también que haya cambiado en los genotipos actuales. Estamos hablando de cerdas con condiciones morfológicas totalmente distintas a las cerdas anteriores. Que ese es un tema importante para la comparativa bibliográfica, porque al final la cerda de hace 25 años no tiene nada que ver a nivel de tejido magro, sobre todo, de distribución de tejido graso y magro, con la cerda actual. O sea, estamos hablando de cerdas muchísimo más magras y que a día de hoy ya grasa tienen cada vez menos. Eso es otra de las problemáticas, ¿no? Cuando estaba haciendo la revisión bibliográfica y quería, bueno, pues al final comparar mis resultados con los de la bibliografía, se veía que había una falta de estudios que llevaran estas características, estos parámetros zootécnicos, porque la mayoría están enfocados en la parte productiva, pero no tanto en la parte de reservas, ¿no? Y cuando profundizas un poco más, también te das cuenta de que hay muchísimos estudios que hablan de grasa y casi ninguno hay, pero en comparación hay muy pocos que hablen de magro. De hecho, las recomendaciones de las casas de genética no hablan de recomendaciones, o las que están así al alcance de todos, ¿no? No tienen recomendaciones de magro. Durante mi estancia en Dinamarca sacábamos este tema con expertos en nutrición, con responsables de casas de genética, me decían que es que no había datos, que durante mucho tiempo se habían enfocado en la grasa y que realmente tampoco tenían tantos datos en cuanto a magro, ¿no? Tuve la oportunidad de colaborar en un workshop y de hablar de esto y como que alucinaban, decían, qué bien tener datos de magro, ¿no? O sea, de tener esta posibilidad, ¿no?, de poder ver cómo evoluciona el magro en la cerda actual, que está claro que es una cerda más magra. Yo de la parte que me toca es una queja, que es verdad que las casas de genética cada vez le están intentando mejorar y están trabajando en ello, pero yo siempre lo digo que no solo, o sea, en el magro desde luego, pero no solo en eso, o sea, yo siempre digo que a mí me da mucha envidia las recomendaciones de las casas de genética de avicultura. O sea, que tienes crecimientos, necesidades, requerimientos a diario prácticamente, o sea, por semanas de crecimiento del broiler. También es verdad que entiendo que es una producción completamente distinta, pero eso es algo que yo creo que he hecho en falta en el tema de porcino, que cada vez se están poniendo más y están intentando hacerlo, pero que aún estamos lejos de eso y que creo que sería un paso adelante muy importante. Sí, no lo sé porque no tengo mucha experiencia en pollos, pero ahora, así como reflexión, según lo que me dicen, puede ser que sea por la dificultad, ¿no? O sea, porque sea más fácil pesar un pollo que pesar una cerda. No, no, y no solo eso. Los pollos, las pruebas son 40 días, 42, 38. Los pollos, el tema, manejarlos ya es más fácil, pero además de eso, la capacidad que tienes, solo de N, cuántos pollos puedes meter y cuántos cerdos en el mismo espacio. O sea, que entiendo el porqué ese déficit de información, pero sí que es cierto que siempre lo hemos dicho en general, no solo en esto, en otras muchas cosas, que vamos un poco por detrás de la avicultura en el tema de profesionalización, porque es lógico, porque esas necesidades están ahí y esas diferencias morfológicas de los animales y productivas favorecen esa industrialización más rápido en ellos que nosotros, pero es cierto que este es otro tema que se está trabajando, me consta de primera mano, pero que es cierto que a mí me da mucha envidia. Ya, sí, es así. Al respecto de lo que hemos estado hablando, sí que me gustaría hacer también y comentarlo contigo más que nada, porque me surge la duda, porque hablando de bibliografía está muy descrito el tema de la edad
y según me has contado, no se vio esa diferencia. ¿Puede ser porque a lo mejor no había una diferencia excesiva de edad entre las cerdas? ¿O a qué lo achacas? En realidad la diferencia era en torno a 50 días, desde la edad mínima y la edad máxima. Y puede ser que vaya por ahí, ¿no? Porque al final era un grupo, bueno, pues creo que eran 2 meses, ¿no? O sea, era un lote, aquí en esta granja se introducían cerdas cada 2 meses y al final la diferencia de edad, pues es 6, 8 semanas, no tienen más diferencia de edad. No sé si puede ir por ahí, que al final también tampoco teníamos los días exactos, sino que hablábamos de semanas, de día, o sea, de semana de nacimiento. Entonces al final ahí tienes como que agrupas cerdas, ¿no? Cerdas de la semana 8 y a lo mejor pues tienes 15 cerdas, otras 15 cerdas de la semana 9, ¿no? Y es como que al final no te permite tener muchísima variabilidad o muchísimos grupos, ¿no? Puede ser que vaya por ahí, pero en nuestras condiciones, o sea, en 8 semanas de diferencia, lo que prima es el peso. La correlación peso-edad tampoco era moderada, creo que recordar 0,5, que tampoco era una correlación altísima, ¿no? O sea, moderada. Puede ser que sea ese tema, pero O sea, se han tomado decisiones muy importantes con menos de un 0,5 de correlación, ¿eh? En el mundo. Pero sí, sí, no. Desde luego es muy interesante esa, esa diferencia. sí que bueno, que al final tienes cerdas de todos los pesos, ¿no? Entonces, dentro de una misma semana de edad, creo que va más por ahí, por la poca diferencia entre el mínimo y el máximo, o que 2 meses son 2 meses, ¿eh? Que 2 meses no da tiempo a hacer mucho peso a la cerda. Como muy bien dices, al final hay que agrupar y a lo mejor entre las de la semana 7 y 8 se llevaban menos algunas entre las 2 semanas que con compañeras de la semana, pero bueno, es con lo que tenemos que trabajar Sí, efectivamente, sí, que al final. a la hora de producción. Igualmente hicimos los grupos en base a los percentiles, ¿no? De forma que tenía las cerdas, estabas comparando las cerdas más pequeñas con las cerdas medianas y grandes en edad y no salía nada, ¿eh? O sea, además los valores de P súper altos, o sea, es que no era ni decir, bueno, es que me puede faltar N, tengo Ni cerca de tendencia, ¿no? nada, nada, o sea, eran valores nada significativos, vamos. Me parecen dos estudios súper interesantes y desde luego sobre los que reflexionar. También me gustaría que hablásemos, antes de que nos quedemos sin tiempo, un poquito de tu otro ámbito con el que estás trabajando y como muy bien nos has dicho, también has realizado un máster en ello, que es el tema de la importancia en el registro de datos y en el análisis de datos de producción. ¿Cuál es tu opinión actualmente de cómo lo estamos haciendo en este tema en general en toda en la industria? A ver, mi ámbito al final no es muy amplio, es más bien reducido, pero la experiencia que tengo bueno, hemos trabajado con empresas de todo tipo, ¿no? Porque al final durante mi estancia en Genera hemos trabajado con empresas de nutrición, con empresas ganaderas y al final lo que te das cuenta es que por un lado, tienes muchos datos, pero no sabes qué hacer con ellos. Eso es una de las cosas que puede pasar. Otra es que no tienes datos, o sea, directamente no se hacen ensayos de investigación, no se monitoriza, no, bueno, no le damos la importancia que hoy día tiene el dato, ¿no? Y te puedes encontrar en los dos escenarios. En mi opinión, hoy día cualquier decisión debería de estar fundamentada en los datos. Hoy día hay empresas tecnológicas, empresas, redes sociales que se mueven en torno a los datos, ¿no? Siempre te los ponen como ejemplo, ¿no? El éxito de Coca-Cola es que toma las decisiones en base a los datos. Lo mismo te pasa con Facebook, con LinkedIn. O sea, un montón de empresas que son pioneras ahora mismo, parte del éxito lo achacan al dato, ¿no? Hoy día creo que cualquier empresa debería tomar decisiones en base a eso. El problema está en lo que te decía anteriormente, en que muchas veces tenemos los datos y no sabemos qué hacer con ellos. O bien porque no tenemos el tiempo y hay que dedicar tiempo, ¿no? Porque está ahí como
se ha establecido, ¿no?, que del 100% del tiempo que dedica al análisis de datos, el 80% es la parte de limpieza y de transformación de los datos, ¿no? El visualizar los datos es el 20%, o sea, es el menor tiempo. Pero claro, analizar, o sea, limpiar esos datos es complicado y lleva tiempo, ¿no? Y muchas veces no tenemos ese tiempo. Yo creo que es el primer problema. Entonces yo creo que hoy en día es un activo súper importante en las empresas y que hay que saberlo gestionar para tener una ventaja analítica, ¿no? Tomar decisiones en base a eso. Y lo primero yo creo que habría que hacer sería determinar determinar objetivos, ¿no? ¿Qué preguntas queremos responder? Como puede ser, ¿qué efecto tiene el peso del acero de la primera cubrición sobre los parámetros productivos, ¿no? O como puede ser, ¿cuál es el coste de producción por kilo de carne? ¿No? O ¿cuál es el margen que estoy obteniendo, ¿no? O sea, tengo un coste productivo y tengo un precio de venta. ¿Cuál es mi margen? Primero es plantear una serie de preguntas. Yo después creo que habría que ver cómo se relaciona, o sea, con qué datos o qué datos necesito para poder responder a estas preguntas, ¿vale? Identificar cuáles son los datos que hay que recopilar o de los que ya dispongo y ver cómo tengo que responder a esas preguntas, formar al personal, porque creo que deben de tener conciencia de la importancia que tiene recopilar bien los datos. Si me voy a la parte de investigación, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que cuando yo estuve en Dinamarca, ¿no? Me decían que estábamos trabajando sobre el síndrome de discalasia por parto y teníamos que tomar la temperatura. Y había que tomar la temperatura 30 minutos después del inicio de la alimentación. Y ahí o sea, conectabas el cronómetro y eran 30 minutos clavados. Yo decía, le preguntaba a la responsable del proyecto, oye, ¿y qué pasa si es un minuto más tarde, un minuto menos, o sea, un minuto antes, ¿no? Siempre me decía lo mismo, ¿no? Que habían establecido una relación entre el momento en el que se tomaba la temperatura y el síndrome de discalasia posparto y que habían visto cómo la temperatura también se veía influenciada por el momento del día. Que si no tomabas la temperatura justo en ese momento podías tener un efecto del momento en el que tomas la temperatura. Entonces que querían eliminar todos los efectos que pudieran afectar y que tenía que ser justo en ese momento, ¿no? Entonces eso lleva a una parte de formación, ¿no? De explicar a la persona que está tomando el dato la importancia de hacerlo en el momento, ¿no? Esto que dices es súper interesante porque creo que es vital y creo que muchas veces lo urgente no deja tiempo a lo importante en las granjas. O sea, al final a la gente en las granjas, que bueno, también es verdad que hay un problema muchas veces de personal en las granjas, de conseguir personal implicado, que eso es otro melón. Pero sí que es cierto que muchas veces, incluso aunque el personal esté implicado, que el personal quiera, que tenga cierta formación, es cierto que muchas veces como corriendo, o sea, van a lo urgente, no quita, o sea, no les da tiempo a lo mejor a lo importante y creo que, como bien dices, esa formación, ese explicarles por qué tienen que coger los datos y para qué sirven los datos y cómo vamos a tomar decisiones con esos datos, puede ayudar mucho a que vean esa importancia y a que vean realmente que también es urgente y también es importante tomar bien esos datos y tener esos datos. Totalmente, totalmente. Que entiendan por qué es importante cogerlo de esa forma y no de esta otra, ¿no? Primero, porque a ti te da la información, ¿no?, de cómo lo están haciendo y si puede tener esa forma de hacerlo alguna repercusión en alguno de tus análisis. Y luego, por otro lado, ¿no?, que ellos lo entiendan, ¿no?, y que vean que son parte del proyecto y que su labor es súper importante, ¿no? Y que al final siempre haces algo mejor si entiendes para qué, que si simplemente cuando te lo mandan. O sea, si te dicen haz esto, lo vas a hacer, pero no le vas a dar esa importancia, no vas a estar tan pendiente y no lo vas a comprender. Si lo comprendes, lo entiendes y ves el aporte que hace, es más fácil que lo hagas. Totalmente. Y luego que por lo que sea, por el motivo que sea, no les da tiempo, han tenido cualquier problema, pues
te informarán, ¿no? Porque como saben la importancia que tiene, pues te podrán decir, oye, María José, pues no lo he podido hacer porque me ha pasado esta otra cosa, ¿no? Pues ya tienes esa información. De la otra forma, pues, o no la tienes o te pasan un dato que no es, o... Yo creo que esa parte de formación, de comunicación, de feedback, de que te informen, de que tengan esa, bueno, pues la capacidad o pues esa parte de creer en el proyecto, ¿no? Y de intentar hacerlo lo mejor posible porque ven que es importante, y yo creo que es una de las partes más críticas, ¿no? Luego nosotros tenemos que monitorizar, ¿no? Que efectivamente lo han entendido, o sea, que lo que le hemos explicado lo han entendido como o sea, que han entendido realmente lo que nosotros hemos querido explicar, no otra cosa diferente, que eso también puede pasar. Y bueno, una vez que tenemos los datos, limpiarlos, ¿no? Y ver que, pues, si esos outliers, que salen en un montón de ocasiones, si tienen alguna explicación biológica, si es normal que hayan salido, si es que se ha olvidado anotar un saco, que también puede pasar, ¿no? y, y bueno, eso porque lo llevo a la parte de la ciencia, ¿no? Pero si estamos en producción, al final también es lo mismo, ¿no? La importancia de que anoten el número de nacidos totales y no me anoten uno menos para que luego no le diga que es que tiene muchas bajas durante las primeras 24 horas, ¿no? O sea, al final todo eso es lo que te va a dar información real, ¿no? Y veraz. Luego, una vez que tengo los datos y que he hecho el análisis diagnóstico, ¿no? De qué está pasando o de por qué ha pasado o el descriptivo que está pasando, pues comunicar los resultados. Porque de nada sirve que yo vea que a partir del día 60 de gestación está habiendo una movilización de reservas corporales, de reserva, o sea, de magro, y no te lo digo como responsable de nutrición, ¿no? Para que tú puedas tomar acciones o ver realmente dónde ha podido estar ese, o sea, a qué se debe ese dato, ¿no? Y luego, una vez que tenemos todo, ¿no? Tomar acciones. De nada sirve tener un montón de información y no tomar ninguna acción. Creo que serían los puntos clave. Este es el objetivo final. Sí, serían los puntos clave, ¿no? Del análisis de datos, que al final creo que, vamos, que es vital y que deberíamos de ir en esa dirección. Estoy completamente de acuerdo y como bien dices, creo que es muy importante y que cada vez más, creo que siempre ha sido importante y que siempre se debería hacer, pero que cada vez más es más importante fundamentar bien todas las decisiones productivas en esos datos. Totalmente. Pues ha sido un verdadero placer, María José, hablar hoy contigo. Me gustaría que nos dejases unas conclusiones, aunque creo que ya las hemos hecho sobre todo en la parte de los estudios y la de los datos, mi conclusión es que es todo importante, pero bueno, si tú puedes hacerlo mejor y darlas mejor, te lo agradeceré, yo me veo incapaz de decir cuál es la parte más importante. Yo creo que la parte más importante es la de la formación, de que el personal entienda por qué necesitamos que los datos sean de calidad y sean reales, veraces, y que nos planteemos cuestiones para resolver, o sea, que nuestro objetivo sea responder preguntas y focalizar, ver qué datos son los que realmente necesitamos para responder a estas preguntas, ¿no? Nuestras preguntas de negocio, las preguntas que sean, o sea, las preguntas que nosotros consideremos importantes, ¿no? Para el negocio. Creo que serían esas dos, plantear preguntas y el confirmar que los datos que nos están llegando para el análisis son datos reales. Me parece una reflexión muy buena el plantearnos las preguntas correctas para tener las respuestas que necesitamos. Me parece una reflexión para el sector muy, muy buena. Pues siempre hacemos la misma pregunta, ahora que estamos llegando hacia el final, y es ¿a quién te gustaría ver con nosotros? ¿Quién crees que podría aportarnos tanto como has hecho tú hoy en un Porcicast? A ver, yo nominaría a dos de mis mentores. Bueno, de hecho son los dos mentores mis dos mentores. Por un lado, a Enrique Pérez, que es consultor, es veterinario, un consultor, ha dedicado toda su vida al porcino. Y yo creo que fue el primero, ¿no?, en inculcarme esta parte de tomar decisiones en base a las necropsias, en base a los datos productivos, a leer, que era súper importante leer, ¿no? Y al final, pues, fundamentar pues, tu día a día en base a la ciencia, ¿no?
Y luego hay Antonio Vargas. Es ingeniero, también ha dedicado toda su vida al porcino como nutrólogo y posteriormente como consultor de mejora continua. Lleva 10 años en la mejora continua, que yo creo que al final todos deberíamos de basar nuestro día a día en la mejora continua. Todo se puede mejorar, por muy bien que vaya. Y que también es el que también ha hecho, ¿no?, que hoy día no me planteo otra forma de tomar decisiones sino en base a los datos. O sea, yo creo que los dos podrían aportar un montón al sector. Me parecen dos recomendaciones buenísimas y en el caso de Antonio, que lo he tratado más, es decir, que si antes hablaba de que tú eras a rajatabla con el tema de los datos, él ya me quedo sin adjetivos, o sea, ese es un nivel más por encima, porque es todavía más que tú con el tema de los datos. O sea, sí, me parece que ambos pueden ser una muy, muy buena lección para estar por aquí. Pues de nuevo darte las gracias, porque personalmente ha sido un placer hablar hoy contigo y hablar más de estos temas tan interesantes, pues me han parecido muy interesantes ambos. Tengo la suerte de que parte de tus estudios ya los conocía porque los hemos comentado alguna vez y creo que son extraordinarios. Así que de nuevo darte las gracias. Nada, gracias a vosotros por contar conmigo y nada, que encantada. Muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todos los que nos habéis escuchado hoy y nos vemos en el siguiente episodio de Porcicas. Un saludo. Saludos.